está por un dios que se llama Paitambeyu. Ñanerambeyu. Tu bajo vientre. Paitambeyu. Pai es un personaje que tiene dorado. Japea oñe enamorada. Jae oñe enamorada la ñanderura yure. Demasiado le quería a la Guashamiri, la hija menor de Ñanderú, una hermosa niña. A la Paitambeyuca y Baimundo. Curupa hoy. Ese también grabamos la poesía. Ese tenemos que hablar también. Ese dio gusto. Ese no es el que le llamó a todos para casarle con su hija. Claro. Y le eligieron a Para él, al saber más quién feo. era el pero de repente Cierto. la niña Se embarazó. se embarazó y le preguntó a su papá, "Ma vilane me mbulu a shene guay, shena ñenoi a bendihe." Ah, bueno, tranquilo, eso es la historia. Y cuata eso. Entonces preparó eso huirapaí, pequeños arcos. Un molinho a la mitad de su cuerpo. Cada uno sube huirapaí, porque la mitad gola paín gola huirapara entera y potada. Pero y juguete primero, precisamente tu ya. Pero deja ya pía. Entonces y mitad de su cuerpo la mitad y hoy pebena me eso mi pelota no le da y así va. Y al último, porque pobre tipo, el más feo de todos, Paitambeyu venía al final ya, le agarró lo. Un pebendo ahí y la mitad cuñada, iba y vea entero que te la basura. A pues vela y tú has hecho, ya de cuando tranquilo. No, pero tú, ya oye pues no me ya ibo. Paitambeyu ya oye ama la iba, ya ibo pecho. Se sacó la parte fea y creó la primera chacra. De todos esos granos que él tenía, de las cosas, él creó zapallo, anda ahí, uña y allá poma la coco y guasu. Y Paitambeyu es el dueño de la chacra. ¿Y por qué es Paitambeyu? Es de la verga dorada. Ah. Es el que tiene poder en su pajarito. Entonces, ya la... Como fértil, por eso... Y claro. El coco. Paitambeyu. Jaupeca tú, jaeo ya y bomano, bona, está buscaría, tiene por hambre. Entonces la hija de Ñanderú se enamoró. Ahí se enamoró. Pero al comienzo no quería mirarle. Y era que cuando ella cruzó el arroyo, don Gregorio se embarazó. Claro, cómo se embarazó. Esa es otra forma. Varias formas se cuentan. Yo cuento de una forma que me cuentan los Huipitegua. Pero en esas cosas, por ejemplo, es eso de la interpretación. La cuestión que difiere. Por la oralidad. Según lo que yo sé y lo que yo repito, es que del acanguá, la pizca, acanguá apuy. Acanguango es el adorno plumario. Esa pizca, un pedacito, pone encima de un tronco. Porque siempre hay un cocuera rosado. A Pepe hoy la huirá. Entonces la mitad piña para ya juina. A Pepe hoja sacueo. O muy suave tenga acá Pepe hoja sahi ari a Pepe guasumo. Me acuerdo de eso. Bueno, a Pepe la forma de Pepe guasumo. Eran como lechuza mía. Lechuza y peyuso es. Y que pobres apia tu yaje guasu. Ese, por ejemplo, el ubipiau. Yo no hablé de eso. Eso falta. Voy a anotar un poco para no olvidarme para la próxima, por si vos te olvidas. El que ahora se va a terminar es el ubipiau. Los mugas llaman ubipiau. Porque la primera tierra ya fue, ya Orecómala y Apocalipsis Curi. Opama. Ese también yo olvidé. Ese primero que grabamos es lo peor de todo.
¿Por qué? Pshekwa. 내 영혼의 영혼을